Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al día de hoy del curso de química. Hoy vamos a ver la contaminación ambiental. Este tema, dicho sea de paso, ya lo hemos estado tocando desde el año pasado y muchos años anteriores. Y esta última semana lo hemos visto con la extinción de los animales, cómo van a generar que muchos animalitos pues no produzcan este desequilibrio dentro del ecosistema y también, por ende, produzca su desaparición. Pero vamos a hablar específicamente cuáles son estos tipos de contaminación ambiental. ¿Cuáles son los tipos de contaminación ambiental? Tenemos tres tipos. Estos son el suelo, del agua, del aire. el fuego, el aire y el agua, Aire y el ¿no? suelo. Tenemos tres tipos de contaminación ambiental. Estos tipos de contaminación ambiental obviamente dañan, ¿no? Pero ¿qué entiendes por la palabra contaminación? No me leas lo que está en tu texto, sino solamente dime la idea que se te viene a la cabeza. ¿Qué entiendes por contaminación? ¿Qué entiendes? ¿Qué idea te da con esa palabra contaminar? Dime, abre tu micrófono, son lluvia de ideas. No son Cuando el ser humano hace algo y perjudica al ambiente. A ver, ordena las ideas. Hace mal al ambiente. Hace mal al ambiente, ya. Hace mal. Contaminar significa hacer mal al ambiente. Por ejemplo, a veces también da enfermedades. ¿Producen enfermedades? Ya. ¿Qué más será? A ver. ¿Qué ideas? Son sus palabras. ¿Qué te idea? Pueden morir algunos animalitos. Pueden morir los animales, ya. Pero ¿qué idea te da? Te dice, no contamines. ¿Qué idea tienes por contaminar? Es cuando arrojas tu basura o Tiene que haces ver con basura, muy bien. Tiene que ver con la basura. Desechos. Con los desechos. ¿Formarán parte del ambiente? Químicos. ¿Forman parte del ambiente? No. No forman parte del ambiente, por el contrario lo van a alterar, ¿no? Entonces, la contaminación ambiental es la presencia de componentes nocivos en el medio ambiente, que perjudica a los seres vivos que habitan en un espacio, incluyendo a nosotros los seres humanos. Dentro de la contaminación ambiental vamos a ver tres tipos de contaminación. La contaminación del aire, la contaminación del agua y la contaminación del suelo. Entonces, esta contaminación hace que nuestro planeta esté enfermo. Esta contaminación hace que indirectamente nosotros nos estamos dañando. Entonces, ¿desde cuándo se conoce este tema de la contaminación ambiental? Desde hace mucho tiempo atrás, hace más de 50 años por lo menos, que ya se hablaba de la contaminación ambiental y cómo o qué medidas se podían tomar para poder concientizar a las personas que es importante, es muy importante, proteger el medio ambiente donde vivimos. ¿Y por qué será importante proteger el medio ambiente donde vivimos? Porque buscamos tener una sostenibilidad de nuestro planeta. A su vez, el bienestar de las futuras generaciones. Si nosotros seguimos dañando nuestro planeta, el lugar donde nosotros vivimos, ¿qué futuro le esperará a nuestros hijos, a nuestros nietos, de acá a 20, 30, 50, 100 años más? Entonces, es por esto que muchos organismos en estado a nivel mundial se han visto ya preocupados sobre esta contaminación ambiental. Existen políticas que van a hablar acerca de la protección del medio ambiente, del cuidado que debe de tener el ecosistema. Y uno de ellos es la ONU. La ONU nos habla de la contaminación ambiental y toma medidas a través de programas, a través de proyectos para poder erradicar, de repente no al 100%, pero sí erradicar la contaminación. De a poquito ir bajando los grados de contaminación ambiental. Entonces es importante mencionar
que el proteger el medio ambiente va a garantizar la sostenibilidad del planeta y a su vez el bienestar de las futuras generaciones. Las industrias provocan la mayor contaminación ambiental. Hace poco, la ONU hablaba dentro de su informe, el informe que había presentado, que uno de los grandes contaminantes del medio ambiente era la tala de árboles. ¿Ah? Eso nos había mencionado la ONU. Hoy en día nos dice que no solamente es la tala de árboles que produce este desequilibrio en el ecosistema, sino que también la presencia de las industrias a raíz de que se empezó a crear las industrias con la revolución industrial y poco a poco fueron pues no mejorando, haciéndose más tecnológicos, entonces ¿qué va a pasar? Que va a generar una mayor cantidad de contaminación a nuestro planeta. ¿Cómo? Por ejemplo, emitiendo los gases. Puedes ver en la imagen, ¿no? Emisión de humo, emisión de gases. Esta emisión de gases, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nuestra atmósfera se vea alterada y va a hacer que se produzca el calentamiento global. El calentamiento global, lo que nosotros también conocemos como efecto invernadero o también las lluvias ácidas. Entonces, esta emanación de gases de las industrias produce este primer daño. Segundo daño, tienen sus desaguaderos vía conductos que desechan lastimosamente esto en los ríos, en los mares. Ya estamos contaminando al aire y está contaminando al agua. Ahora también hay restos sólidos, desechos sólidos, que también, como la basura, que va a producir cada industria, va a arrojarla al suelo, ¿no? Y el suelo también se ve dañado. Entonces, las industrias provocan la mayor contaminación. Y yo te pregunto, ¿las industrias funcionan solas? No, No funcionan solas. ¿Quién las hace funcionar? los humanos. especiales, algo así. Humanos. Las personas, ¿no? El ser humano. El ser humano es uno de los agentes más contaminantes. Entonces, de nosotros parte que esto cae, ¿ya? Entonces, no te vayas a olvidar estos detalles sobre un campo macro de la contaminación ambiental. Recuerda que es la presencia de componentes nocivos. Estos componentes nocivos pueden ser biológicos, pueden ser químicos, químicos orgánicos e inorgánicos, o pueden ser de otra índole, ¿ya? Pueden ser de cualquier tipo de índole. Entonces vamos a ver la contaminación del agua. Cuando hablamos de contaminación del agua, estamos hablando de la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua que va a generar una gran cantidad de consecuencias, incluyendo el desequilibrio, o sea, la alteración del ecosistema, el desequilibrio de la vida de los seres vivos. Estamos hablando de animales, plantas y personas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya está un desaguadero, ¿no? Está cayendo todo lo que sale de la industria, cae al río y se va contaminando. Entonces vamos a ver cuáles son las causas que produce esta contaminación del agua, cómo se produce, cómo se da la contaminación de nuestra agua. Uno, el calentamiento global. Si bien hemos dicho que el calentamiento global se produce por esta emanación de gases, al calentarse toda la superficie terrestre producido por esta emisión del dióxido de carbono, se calienta la Tierra, ¿qué va a pasar? La Tierra no solamente va a ser caliente y el agua fría, no, también va a conllevar a que el agua también se caliente. Al calentarse el agua, disminuye el oxígeno y esto provoca obviamente que muchas especies puedan perecer. Otro también es la deforestación. Cuando hablamos de deforestación, te estás refiriendo otra vez, deforestación tiene que ver con el suelo. No necesariamente, porque recuerda que la deforestación es la tala de los árboles, de los bosques. ¿Y esto qué va a hacer?
va a producir que se agoten las fuentes hídricas y que se generen residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos sirven como un caldo de cultivo para las bacterias contaminantes. Las bacterias son unos agentes, unos gérmenes patógenos. Entonces produce este daño. Otro son las actividades industriales agrícolas y ganaderas. Las actividades agrícolas, ganaderas, ¿ya? E industriales, ¿qué va a provocar? Va a producir estos daños, como lo que estás viendo en la imagen, ¿no? Se va a, va a caer, vamos a decirlo así, va a caer estos productos químicos en el agua y va a contaminar, y esta agua recuerda que puede parar incluso hasta nuestros hogares. ¿Qué más tenemos aquí? La basura. Bueno, tiene mucha relación. La basura y los vertidos de aguas fecales, según la ONU, más del 80% de las aguas residuales del mundo van a parar al mar o a los ríos. Van a parar al mar o a los ríos. Y esto, en muchos lugares, lo hemos ingerido. En muchos lugares, bueno, en la sierra, utilizan el agua directamente del río. Utilizan. Y esa agua, imagínate, contaminada. Está ingiriendo agua contaminada y puede producir enfermedades. El tráfico marino. El tráfico marino tiene que ver con los desechos plásticos, con la contaminación de los océanos, producto de estos barcos pesqueros, petroleros o de transporte de mercancía, como están mucho tiempo en el mar, van a generar que contaminen con plásticos, con residuos, los océanos. Y por último, los derrames de combustible. Al hablar de derrame de combustible, estamos hablando cuando estas embarcaciones, ya sea de transporte o almacenamiento de petróleo, caiga, ¿no? El petróleo y sus derivados, caiga y se filtre en fuentes de agua. Obviamente va a producir pues un gran daño del ecosistema marino. Entonces ahí tenemos la forma de cómo se va a dañar el agua, de la forma como se contamina el agua. Esto nos va a producir consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando hablamos de las consecuencias del agua tenemos muchas consecuencias. Perdón. Una de ellas es la destrucción de la biodiversidad. La contaminación hace que se empobrezca el ecosistema acuático y facilite la proliferación de algas fitoplanctónicas. ¿Ya? Va a haber más algas, va a haber un desequilibrio del ecosistema acuático. A ver, la segunda consecuencia, la contaminación de la cadena alimentaria. ¿No? Por ejemplo, el agua está contaminada y ¿quiénes viven en el agua? Los peces. peces marinos. Algunos animales. Marinos. Los animales marinos. Pero los peces, principalmente, nosotros consumimos peces. Comemos pescado frito, sudado. Sí, nosotros comemos pescado. ¿Y tú sabes de dónde viene ese pescado? Del mar. Del mar. ¿Y el mar está netamente limpio? No, Completamente contaminado. Ahí es lo que estamos hablando. Contaminación de la cadena alimentaria. Los peces en aguas contaminadas, así como la utilización de estas aguas residuales, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que van a contaminar y se van a transmitir sustancias tóxicas, dañando, perjudicando nuestra salud. Entonces, es por ello, es una gran consecuencia de la contaminación del agua. Mira lo que produce. ¿Qué más hay? Otra consecuencia es la escasez de agua potable. ¿Ya? Según el organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, se admite que más de miles de millones de personas en el mundo no tienen hasta el día de hoy agua potable y saneamiento. ¿Ya? Sobre todo en las zonas rurales. Y al no tener agua potable, consumen agua de río, agua del lago, agua agua estancada.
Y eso hace que se va a producir, se va a proliferar las enfermedades. Las enfermedades normalmente que se producen producto de estas contaminaciones son enfermedades digestivas, como la tifoidea, como las enfermedades diarreicas. Estas enfermedades obviamente van a dañar, ¿no? Van a dañar van a quebrantar nuestra salud. Según el Organismo Mundial de la Salud, se calcula más de 2 millones de personas que beben agua contaminada. Y esta agua contaminada pues va a exponer que no solamente contraigas esas enfermedades que te he mencionado, ¿no? Puede causarte incluso la muerte. Hay mortalidad infantil que está, pues, ¿no? Dañando, producto de las enfermedades diarreicas. Que tenga una diarrea, imagínate. No es cosa de broma, no es cosa de chiste, sino que es deshidratar tu cuerpo. No se va a generar como debe de ser una buena digestión, sino por el contrario, todo vas a eliminar. Y eso, al deshidratarte, más el ambiente donde vive una persona en escasos recursos, va a generar pues la muerte, porque obviamente tiene que ver también ahí la salubridad, la higiene. Si no tienes todos estos vamos a decir, las comodidades para que puedas combatir una enfermedad, imagínate a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, estas son las graves consecuencias de la contaminación del agua. Ahí puedes ver, ¿no? El tráfico marítimo que se da a través de la basura, que se tira, que se lanza por estas embarcaciones, y lo que hablábamos de que hay lugares, hay sectores donde todavía se consume el agua del río o agua estancada, ¿no? Y puede producirse las enfermedades como la tifoidea. Vamos a ver ahora la contaminación del aire. En la contaminación del aire vamos a mencionar que consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que producen un riesgo de gravedad para los seres vivos. ¿Ya? Cada año la contaminación del aire va incrementándose. Cada año se bate un récord. ¿Y esto a qué? Justo lo que te decía. Esta emanación de gases hace que se contamine nuestro aire. En el año de en el año del 2019, hace 2 añitos nada más, se alcanzaron casi 40 mil millones de toneladas del dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso nos va a producir, ¿qué produce? ¿Qué te había dicho que produce? El calentamiento global. Global. Porque altera todo el aire de la atmósfera, altera todo el aire de la atmósfera. Y al alterar el aire, obviamente, nosotros ¿qué necesitamos para respirar? ¿Dióxido de carbono o oxígeno? Oxígeno. El oxígeno. Necesitamos, y no solamente nosotros, sino las plantas, los animalitos, todos los seres vivos necesitan oxígeno. Al generarse esa gran cantidad de dióxido de carbono, se produce un gran aumento del calentamiento global y todo se produce un desequilibrio. Es por ello que hay que tener y tomar conciencia. El cambio climático va a seguir, obviamente que va a seguir, va a alcanzar, superar esos 40 mil millones de toneladas, va a superar. ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia hasta el día de hoy. No tomamos conciencia. Va a generar que el mar crezca, que los glaciares se derritan, va a generar el aumento de la temperatura global. ¿Han visto ustedes esa película, por ejemplo, el Happy Feet era, ¿no? Esta película muy bonita donde se derriten los glaciares y no hay comida para los pingüinos, y uno de los pingüinos va y quiere averiguar con sus amigos por qué se van los peces, por qué se llevan su comida. Y ahí, ¿qué sucede? Que se dan cuenta, incluso uno de ellos se quedó atorado con una cosa en su cuellito. ¿Se acuerdan de la película? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, mis Son muy bonitos. Yo no me Es acuerdo. una película muy, muy bonita, una película para niños, en la cual pueden ver, ¿no?, sobre este daño del calentamiento global, ¿no?, y todo el desequilibrio que ocasiona en los polos.
Otra película muy bonita sobre la contaminación ambiental es Wall-E. Wall-E habla de la contaminación ambiental. También es otra película animada muy bonita que pueden, ¿no? Pueden verlo. Otra es, me acuerdo, se me fue el nombre de otra película muy bonita también, de una plantita que quieren plantar, así como Wall-E, pero en animado. Northro, algo así era. No recuerdo mucho, pero hay muchas películas que hablan con la intención de concientizar. Dime. Miss, pero en Wall-E ya todo el mundo, toda la tierra ya estaba destruida ya estaba todo ya feo. Estaba destruida. Igual y conservaba la única plantita, ¿te acuerdas? ¿No? Imagínate, ¿queremos llegar a ese extremo? No. Para que no lleguemos a ese extremo, tenemos que tomar sí lo he visto. medidas. Tenemos que tomar medidas. Dentro de la contaminación del aire que te he mencionado, hay tipos de sustancias. Las sustancias que van a ser como agentes contaminantes es el monóxido y el dióxido de carbono. El óxido y el dióxido de nitrógeno. El monóxido y el dióxido de carbono producen el calentamiento global. El nitrógeno, cuando hablamos del nitrógeno, estamos produciendo la lluvia ácida. Luego tenemos el ozono a nivel del suelo que se está quebrantando, está prácticamente roto. Imagínate que, y el ozono nos protege a nosotros ¿de qué? ¿De qué nos protege el ozono? De los rayos ultravioletas. De los rayos ultravioleta. ¿Ah? Imagínate, el material particulado que tiene que ver con este tipo de sustancias, partículas que se encuentran en el aire, además del dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. En algún momento hemos tocado el plomo. Recuerdo que hemos hablado del plomo que se da producto de estas mineras y se produce una enfermedad. ¿Cuál era esa enfermedad que nos producía el plomo? ¿Se acuerdan? ¿Te parece a un planeta? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Mercurio? Mercurio. El saturnismo. El saturnismo era una enfermedad que se producía por la... Justo en mi cabeza estaba Saturno. ¿Ya? El plomo está en polvo. En las mineras, este polvo, pues, ¿no? Incluso va a producir que las personas, las mujeres que están gestando, produzcan, pues, ¿no? Estos defectos, esas alteraciones en los bebés. Entonces, hay muchas causas que nos van a dar, hay muchos tipos de sustancias que nos van a producir la contaminación del aire, ¿ya? Entonces ahí tenemos la contaminación del agua y la contaminación del aire. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar esta contaminación? ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir botando basura? ¿Quemando basura? No. Ya no, No, tenemos que, número uno, evitar la quema de basura, número uno. Número dos, en el agua, cuando vayamos de paseo al mar, vamos de paseo, de repente nos vamos aquí a Canta, a Chosica, hay ríos, hay riachuelos, ¿qué debemos de hacer? Evitar ¿qué cosa? Los de vehículos. Arrojar desechos. Arrojar desechos. Evitar, lleva tu tachito, tu bolsita de basura, igual cuando salimos aquí cerquísima, evitar esto, evitar arrojar los desperdicios al suelo porque estamos contaminando. Y hay lo que habíamos mencionado en la clase pasada en biología, ¿no? Vamos a hacer ¿qué cosa? Las 3 R's. ¿Cuáles serán las 3 R's? Una de ellas será recicla. A ver, ¿te acuerdas? ¿Qué significaban las 3 R's? Recicla, reutiliza, Renueva. ¿Renueva? ¿Seguro? Renova. ¿Renova? ¿Reutilizar? ¿Reutiliza? Reutiliza. Recicla. Y Reutilizar. Reutilizar. Reducir. Reducir la cantidad de contaminación. O sea, todo está en nosotros. ¿Ya? Todo está en nosotros.
Ahora, hay contaminantes naturales y contaminantes artificiales. La diferencia es bien fácil. Las naturales es producida por la misma naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, las erupciones volcánicas emanan una gran cantidad de gases y esto es natural, nadie lo provocó. Pero las artificiales son aquellas que nosotros teníamos que ver ahí, nuestras manos introdujeron ahí y produjimos, pues, ¿no?, esta contaminación. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la contaminación del agua y de la contaminación del aire, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a nuestro tema rapidito, plan, plan. Vamos a ver. Agentes contaminantes del agua. ¿Cuáles son los agentes, Jordani? Ok, los tres, ¿no? Sí. Ya. Gérmenes patógenos. Patógenos. No. Patógenos. Ya. Sustancias químicas inorgánicas. Sustancias Químicas inorgánicas. inorgánicas. Eso está bien. Y, a ver, cuidado con ese micrófono, Anthony. Y Sustancias químicas orgánicas. y orgánicas, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra primera respuesta. Cuando hablamos de agentes patógenos,